¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, Pasado. dolor, Me falta. ¿Qué dirán? Depresión. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En Dios? este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es una bendición en realidad tenerlos aquí con nosotros. Para todos los que nos están viendo por internet y por televisión, les damos la bienvenida aquí al Grupo de Hogar, o a No Eres Tú, Soy Yo. Ahora ya tenemos a toda esta gente bonita que nos está acompañando. Unos estuvieron probablemente viendo los programas en los que estuve parado, ahora estoy sentado de vuelta. Entonces vamos a empezar con algo muy padre, con algo muy chido, que les mandé mensajes de lo que íbamos a hablar, ¿sí? Entonces les dije que íbamos a hablar de Romanos 5 y de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, Andro 23, en la amplificada, que dice: mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia y sobre todo lo que guardas, porque de él fluyen los manantiales de vida. Y Proverbios 23:7, que nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Sé que estoy hablando un poco rápido, pero tengo mucho que compartir y quiero cubrirlo todo el tiempo. Entonces, su corazón es su sistema de creencias. Me lo pueden probablemente repetir como periquitos, no sé, no me importa. Quiero decirlo y volver a machetear este punto. Su corazón, importantísimo, su centro, su tronco de creencias, todo aquello que ustedes creen en lo más profundo de su ser, con lo cual ustedes responden inmediatamente. ¿Cuántos de ustedes ya saben eso? Claro, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice aquí: fluyen los manantiales de vida. Y determina las fronteras de tu vida, es lo que dice en unas traducciones. Determina la calidad de vida que tienes tu corazón, lo que tú crees, ¿sí? Para nosotros es importante lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque si ustedes creen bien, viven bien. Y también en viceversa, si ustedes creen mal, viven mal, ¿sí? Viven por debajo de lo que fue diseñado para ustedes. Y nosotros queremos que ustedes vivan lo que Dios quiere para ustedes. Sí, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todo aquello que tú piensas en tu corazón, en eso te conviertes. Eso es quién eres tú. Sí, no es tanto lo que está alrededor de ti, sino lo que estás creyendo tú en tu corazón, lo que determina la calidad de vida que tienes. Importantísimo. Y para la clase de hoy, para las clases que vamos a estar teniendo, me estuve aguantando mucho para soltarles todo lo que Dios ha puesto en mi corazón acerca de ley contra gracia, ¿sí? Y como que ya me está dando chance de irlo soltando un poquito. Y me dio este versículo para prepararlos, por así decirlo. Segunda de Timoteo 2:15, que nos dice: procura con diligencia, ¿sí? En la King James, en una versión en inglés, que vendría siendo el equivalente de la Reina Valera en inglés, dice: estudia, ¿sí? Estudia, procura con diligencia, estudia, ¿sí? Para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería que usa bien? ¿Sí? Esta versión en inglés, la King James, y de hecho si te checas el original, dice esto, dice dividiendo correctamente. El equivalente de usar bien la palabra de Dios es el dividir correctamente la palabra de verdad. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Una persona, un obrero que no tiene que avergonzarse, es la persona que divide correctamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay algo... Ve, la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es mucho más que una página que dice Nuevo Testamento, ¿sí? La cruz hizo un cambio. Jesús hizo un cambio. Y es de suma importancia que tú aprendas y sepas hacer esta división correcta, ¿sí? De entre el Nuevo y el Viejo Pacto, de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Lo que aplica para el Antiguo y lo que aplica para el Nuevo. Lo que es la ley y lo que es la gracia, ¿sí? Lo que es la ley o lo que es el Evangelio, se podría decir. Entonces, va de la mano también con lo del corazón, ¿sí? ¿Por qué?
Porque si tú crees correctamente, tú vives correctamente. Sí, el resultado de lo que tú ves en tu exterior es... O lo que tú ves en tu exterior es el resultado de lo que tú crees en tu corazón. ¿Sí? Entonces, esto se los dejo como introducción, dividiendo correctamente. ¿Sí? Hay que aprender a dividir correctamente la palabra de verdad. La palabra, esta palabra, ¿sí? Filtrarla a través de la cruz. Ver, ok, esto, por decir la oración de David, ya no quites de mí tu Espíritu Santo o tu Santo Espíritu. Eso ya no aplica a nosotros. No aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de nunca te dejaré y nunca. David no tenía eso. ¿Sí? David no tenía eso. Entonces nosotros no tenemos por qué orar o pedirle a Dios, no quites de mí tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu. ¿Sí? Porque David no tenía la promesa que nosotros tenemos. David, ¿se acuerdan que lo veíamos en la sesión pasada? De hecho, la bienaventuranza o la bendición de la persona a la cual Dios no le imputa pecado. ¿Sí? Eso está en Romanos 4, lo vimos la sesión pasada. No me voy a tomar tiempo para regresar a eso. Ustedes lo pueden ver y verificar en sus Biblias. Creo que está en el 8. ¿Sí? Entonces, vimos la semana pasada, en resumen, Romanos 8.1, estas palabras, cómo resuenan en realidad en nuestro corazón cada que, o deberían de resonar en realidad en nuestro corazón cada que nosotros llegamos a fallar. ¿Sí? Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, punto. ¿Sí? Recuerdan que les mencionaba cómo es que en los manuscritos griegos no está la siguiente parte de este versículo que regularmente vemos en nuestra Reina Valera, que dice aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, y que había un sentido práctico acerca de eso, pero que no aparecía en realidad, que hacía un punto en no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, punto, y se le agregaba, se cree que eso de los que están conforme, o los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, se tomó prestado del versículo 4, y ustedes lo pueden ver ahí en Romanos 8. Entonces les puse esta versión porque es una versión un poquito más nueva. De hecho, los que tienen nueva traducción viviente van a darse cuenta que hace un punto en no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, punto. ¿Sí? Entonces, no hay condenación. ¿Estás en Cristo Jesús? No hay condenación. ¿Sí? Tu pasado y tu presente, por así decirlo, no importa. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿y qué? O sea, tu pasado, y todo es hecho nuevo. ¿Sí? Hay algo que parece probablemente como que contradictorio en esto, pero lo que sucede cuando tú te metes, por así decirlo, en Cristo, te sumerges en Cristo, es esto. Él te da un nuevo pasado. ¿Cómo? El de Él. ¿Sí? Él te da su pasado. Tú estás en Cristo. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca del arca del pacto? Que nosotros estamos dentro de Él. ¿Sí? ¿No? Entonces, Él nos da ahora su pasado, Él nos da su presente y nos da... Ok. Primera de Juan 4 nos dice esto, porque como Él es, así somos nosotros en esta tierra, ahora mismo. ¿Sí? Hubiera sido suficiente con que él dijera, porque como Él fue, ¿sí? Cristo sanando a los enfermos, antes de que, ¿se acuerdan cuando estaba en los evangelios que lo vemos ahí? Imagínate que Dios nos hubiera puesto ahí en Primera de Juan, porque como Él fue, así somos nosotros en esta tierra. Eso hubiera sido suficiente, eso hubiera sido de que, ¡hala! Pero no, él nos dice como Él es ahora mismo. ¿Cómo es Él ahora mismo? Él está a la diestra del Padre. ¿Sí? Como Él es, así eres tú. Él está glorificado, Él está resucitado, Él está disfrutando de una completa prosperidad, sanidad, bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los beneficios del Hijo son tuyos. Como Él es, ahora mismo, eres tú, ahora mismo en esta tierra. Eso está en 1 Juan 4. Ahora vamos a comenzar con Romanos 5. Sí, me encanta esto porque hace un contraste muy padre entre Adán y Jesús. Sí, me queda suficiente tiempo para poder ver todo esto. Dice, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Estoy usando la New King James Version. ¿Sí? Me gustan las versiones en inglés porque como a veces estamos acostumbrados al español, a veces nos brincamos una palabra y decimos, bueno, sin querer queriendo nos la brincamos o la leemos como si fuera algo tan cotidiano.
y cuando lees una versión en otro idioma, o eso he descubierto en mi caso, cuando lees una versión en otro idioma, le pones más atención a las palabras que se están usando. ¿Sí? Ese es en mi caso, igual en ustedes es diferente. Pero me gustó cómo la New King James pone esto. Dice, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿sí? Justificados por la fe. Nota aquí el tiempo. Habiendo sido ya justificados por la fe, pasado, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está en una pequeña capsulita, en un pequeño versículo del Evangelio contenido. ¿Sí? Justificados por la fe, ¿dice ahí por la ley? No. ¿Qué es la ley? La ley en esencia es esto, ¿sí? La ley en esencia es todo lo que tú quieras hacer para agradar a Dios. Si nosotros como cristianos tenemos un enfoque, un corazón totalmente distinto. Si nosotros no hacemos para agradar a Dios, nosotros hacemos, por así decirlo, porque agradamos a Dios. ¿Ves desde dónde nosotros nos movemos o nos desempeñamos o nos desenvolvemos? ¿Sí? No es para obtener algo, sino porque ya lo obtuvimos. ¿Ves cómo cambia el corazón? ¿Ves cómo cambia en realidad el sentido de las cosas? Pero bueno, entonces dice, habiendo sido justificados, la palabra justificados es una palabra impresionante. Básicamente es esto, habiendo sido hechos justo como si no hubiésemos pecado, eso es lo que significa. ¿Sí? Justo como si no hubiésemos pecado. Eso es lo que significa justificado. ¿Por cómo? ¿Cómo es que llega esto? Por la fe. ¿Sí? Y nota los artículos definitivos, la fe. ¿Recuerdan cuando hablamos un poco acerca de esto? ¿Sí? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y la vida que vivo en la tierra la vivo por la fe, no por una fe, no por mi fe, por la fe. ¿La fe de quién? De Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús fue a la cruz, Él tenía fe de que esta obra sustitutiva que iba a ser, sustitutiva significa que tomó tu lugar, ¿sí? Él fue tu sustituto, Él tomó tu lugar en la cruz, Él estuvo en la cruz como si fueses Él estuvo en la cruz como si fueses tú, para que tú pudieses estar ante el Padre como si fueses Él. Sí, esa es una obra sustitutiva, Él hizo este intercambio divino. Entonces, dice esto, que fue por la fe de Jesús, por el Evangelio. Habiendo sido justificados por el Evangelio, lo podemos ver en Romanos 1. ¿Sí? La justicia, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio. ¿Sí? Entonces dice, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dios quiere que estés firme en la gracia. Firme en la gracia. Hebreo nos dice que es bueno para el corazón estar establecido en la gracia. Sí, y dice, y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Les hablé acerca de lo que significaba gloria. Un buen punto de vista y opinión. En el Nuevo Testamento siempre significa un buen punto de vista y opinión. ¿Sí? Fíjate lo que dice, por Jesús, tenemos entrada a la fe, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gozamos en la esperanza del buen punto de vista y opinión de Dios. Podemos gozarnos en la esperanza, sabiendo, y esperanza bíblica no es de que, ojalá y pase esto, o de que, espero que pase esto. No es algo, la esperanza bíblica no es como la esperanza humana, que es incierta. La esperanza bíblica es una, ¿cómo se diría eso? Una expectante, confident expectation of good, una expectante confianza de bien. Una expectativa confiada, una expectativa confiada de que algo bueno te va a pasar. Esa es la esperanza bíblica, una esperanza constante, firme, que no va de abajo para arriba. Esa es la esperanza bíblica, esa es la esperanza en la cual nosotros nos podemos gozar. Nos gozamos en la esperanza, ¿sí? En la seguridad del buen punto de vista y opinión que Dios tiene de nosotros, debido a Jesús. Y todo esto es por la fe. Y recuerden lo que dice Efesios, y ni siquiera es esto suyo. Es el regalo de Dios, es un don de Dios, es el regalo de Dios. ¿Sí? Él te da la capacidad de creerle a Él. ¿Sí? Y luego te recompensa por creerle. Qué trato tan bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con esto. Dice en el versículo 3, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Si la mente de Cristo ve un problema,
y en realidad no lo ve una solución, ve una oportunidad. ¿Sí? La mente de Cristo ve oportunidades en lugar de problemas. Ve oportunidades para que Dios se muestre bueno. Y no es que Dios te mande cosas malas, porque dice Santiago que todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. No lo quiero citar mal, pero lo estoy citando mal. Pero bueno, básicamente lo que está diciendo es que todo lo bueno viene de Dios. ¿Sí? Todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios. ¿Sí? Como lo que dice Juan también. El ladrón vino a matar, él vino a dar vida. Dios bueno, diablo, nos lo dice el pastor seguido. ¿Sí? Entonces, dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia carácter, y el carácter esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido... Bueno, entonces fíjate lo que dice aquí. No les puse aquí la versión esta, pero la J.B. Phillips nos dice esto, nos dice, y estas cosas, ¿sí? Los problemas o las tribulaciones, por así decirlo, dice, tomadas en el espíritu correcto, ¿sí? Con el espíritu correcto, ¿qué es esto? Pues que debido a la gracia, debido a la justificación, debido a la paz que tenemos ahora para con Dios, ¿sí? En el filtro de esto, por así decirlo, nos podemos gozar en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Sé que estoy yendo un poco rápido, pero hay un punto al que quiero llegar. Dice, la esperanza no defrauda, la esperanza no defrauda. ¿Sí? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque cuando aún estábamos sin fuerzas, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristo no vino por los justos, o los justos en realidad, porque nadie había justo, nadie había bueno, solamente Él. ¿Sí? Porque difícilmente por un justo alguno morirá. Sin embargo, tal vez por un hombre bueno alguien se atrevería a morir. Pero Dios, me encantan estos peros, pero Dios, ¿sí? Es como si Él dijera, a pesar de que todo esto está pasando, yo le entro. Pero Dios, a pesar de que estas cosas están sucediendo, yo le entro. ¿Sí? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Su amor, demuestra su amor. Ahí vemos un contraste en el 7. ¿Sí? Está hablando de cómo en el 6 y 7 vemos un contraste del amor humano, por así decirlo. Un amor que no se atrevería a morir por alguien malo. ¿Sí? Aunque incluso se podría llegar a atrever a alguien a morir por alguien bueno. ¿Sí? Se atrevería. ¿Sí? Es como que algo incierto. Dice, pero Dios está mostrando el amor humano, pero Dios muestra su amor. ¿Sí? Su amor para con nosotros. En que mientras aún éramos pecadores, éramos, tiempo pasado, lo que significa que ahora ya no lo somos. Tienes una nueva identidad. Ya no eres un pecador salvado por gracia. Eres un hijo de Dios justo. ¿Sí? Que goza de paz, que goza de esperanza, que goza de gloria. De un buen punto de vista y opinión. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más entonces. El 8, a veces las personas se detienen en el 8, pero es como que un trampolín al 9. ¿Sí? Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando éramos aún pecadores, Él muere por nosotros. ¿Sí? Qué chido. Y ahora que ya somos justificados, ahora que ya estamos dentro de la salvación, se puede decir así, ahora que ya lo aceptamos, este regalo gratuito, y hago énfasis en el gratuito porque a veces los regalos son con B de vuelta, de que, oye, te hice un favor, te di un regalo. ¿Sí? Regalo gratuito. Y ahorita vamos a ver estas palabras ahí en ese mismo Romanos con la New King James. Dice, mucho más, habiendo ya sido justificados por su sangre, no por tus obras, no por tu sangre, no por el sudor de tu frente ni el dolor de tu espalda, ¿sí? Por su sangre seremos salvos de la ira por medio de Él. Tenemos mucha más seguridad, tú y yo, de que Dios no está enojado con nosotros, de que Dios no va a mostrar su ira hacia nosotros. Aquí no lo está diciendo. Sí, a veces dejamos que Satanás nos ruja, haciéndonos pensar como si la ira del rey fuera hacia nosotros. ¿Sí? Mucho más entonces, habiendo ya sido justificados, esta es la seguridad que tienes, de que yo soy justo, ya. No hay ira, no hay ni una pizca de ira, como lo que dice Romanos. No hay condenación, ninguna condenación, ni una pizquita, ni un granito de condenación. ¿Sí? Por medio de Jesús, por medio de Cristo. Dice, porque si cuando éramos enemigos,
éramos enemigos, éramos pecadores, lo que significa que ya no somos pecadores, ya no somos enemigos. ¿Sí? Y lo opuesto de enemigo es amigo. ¿Sí? Entonces dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, me encantan estos mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Me podría quedar ahí unos cuantos minutos más, pero dice, y no solo eso en el versículo 11, sino que también nos gozamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, así como a través de un hombre, ahí empieza el contraste entre Adán y Eva, y Jesús. No, se me quería salir Eva. No, dice, por tanto, así como a través de un hombre. Nota estas palabras, ¿sí? Quiero que recuerdes estas palabras, o que cada que aparezcan, digas, a ver, tengo que poner atención ahí. Hombre, ¿sí? Uno. ¿Sí? Uno. Van a ver esto. Y me gusta la New King James porque te ponen mayúsculas cuando habla de Jesús, o cuando habla de Dios. Dice, por tanto, si a través de un hombre entró el pecado al mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Nosotros no estaríamos aquí de no ser por nuestro papá y nuestra mamá queriéndose mucho. Nosotros no estaríamos aquí de no ser por nuestro bisabuelo y tatarabuelo, o nuestro tatarabuelo y nuestra tatarabuela amándose, ¿sí? No estaríamos aquí. Estamos todos conectados. Por eso es que la llevamos por aquel Adán, ¿sí? De hecho, escuché una vez un chistecillo de que en el cielo hay un espacio reservado especialmente para Adán con mucha seguridad, porque cada que una persona llega allá, quieren atacarlo. Pero es broma, ¿sí? Estaban jugando. Porque pues, fíjate en la que nos metió. Enfermedad, ¿sí? La enfermedad que hay en el mundo, la pobreza que hay en el mundo, cosas por las cuales Jesús vino y pagó ya para redimirnos de eso. Sí, enfermedad, pobreza, hambre, pecado, muerte, ¿sí? Pero dice que todo esto entró por un hombre, ¿sí? Y por este hombre, porque puso su semillita en tierra fértil, pum, la llevamos todos. Se multiplicó, ¿sí? Por eso es que todos la llevamos. Dices tú, es injusto. Claro que sí. De la misma manera, fue injusto que Jesús tomara tu lugar y tú tuvieses su justicia. Porque Él tomara tu lugar, ¿sí? ¿Sí me explico? Es injusto también, ¿sí? El Evangelio no es justo de acuerdo a nuestros parámetros de justicia, ¿sí? Y si quieres justicia, vete al infierno. Entonces, es una broma, no es cierto. Pero sí, o sea, no es justo de acuerdo a nuestros parámetros, ¿sí? No es justo de acuerdo a nuestros parámetros. Entonces dice, entró por un hombre el pecado y la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Porque todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputaba. Estaba como que dormido. Nos dice unos capítulos más adelante. Ustedes pueden leerlo. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Sí? Incluso sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Que no pecaron de la misma manera que Adán. Sí, había unos que probablemente hacían las cosas bien, pero de todos modos tenían en su naturaleza el pecado. ¿Sí? Dormido, pero la tenían. Iban a morirse. Entonces, el cual es figura de aquel que había de venir. Versículo 15 dice, pero el regalo gratuito no es como la ofensa. ¿Sí? Porque si por la transgresión de aquel hombre murieron muchos, Adán, ¿sí? Si por la transgresión de aquel hombre murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el regalo. ¿Qué regalo? Ahorita vamos a ver qué significa esto de regalo. Por la gracia del hombre, Jesucristo, abundaron a muchos. La gracia y el regalo abundaron a muchos por un hombre. Por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la muerte, la condenación, la enfermedad. Por un hombre entró esto y por otro hombre, ¿sí? Entró la gracia y el regalo. Contraste. Tenemos un contraste. ¿Sí? Adán y el último Adán. Y nota que dice, o usa las palabras último Adán. No segundo, último. Último Adán.
Dice, porque si por la transgresión, esto me encanta, si por la transgresión de un hombre la muerte reinó mediante uno, mucho más aquellos, mucho más, ¿sí? Mucho más aquellos que reciben la gracia, mucho más reinas tú, ¿sí? Si una persona por decir dice, no, esa persona está súper enferma, tú eres súper por encima de su súper, ¿sí? Súper sano. Mucho más reinas que él, mucho más reina en ti la sanidad que en él la enfermedad. ¿Sí me explico? Y tú tienes, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, tú tocabas a un leproso y tú te contaminabas. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que él al tocar el leproso sanaba. Mucho más. ¿Sí? ¿Quieres reinar en vida? ¿Sí? ¿Quieres reinar en vida? Recibe la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. La justicia es un regalo, no es algo que te ganas, no es algo que puedes adquirir, no es algo que puedes obtener, es un regalo. ¿Sí? El único esfuerzo es